después de la Segunda Guerra Mundial, la tercera flota naval de Estados Unidos está llegando a aguas de la península coreana. Llega para reforzar a la séptima flota. Hay alerta militar total en el Océano Pacífico. ¿Alguien quiere guerra? Donald Trump ordenó que sus barcos letales se agrupen, llevan ya una misión y están listos para dejar en llamas a Corea del Norte. Solo esperan la orden de Washington. Corea del Norte contesta, y cito textual, que le clavará un cuchillo en la garganta a Estados Unidos y que está lista para aniquilar a sus barcos y a sus aviones. Japón y Corea del Sur tiemblan ante los poderosos misiles norcoreanos. Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, ¿habrá o no guerra? ¿Trump apretará el gatillo? Comenzamos. Simin Shakeri, muchísimas gracias, coordinador internacional, y está con nosotros el maestro Gudarsi, el maestro Rasul Gudarsi, como periodista en jefe de Detrás de la Razón. Vámonos con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en el video wall. Carlos Echeverría, profesor universitario en Madrid, y Bassem Tajeldine, analista internacional allá en Caracas. Comienzo contigo, Carlos. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos le puso dos opciones en la mesa a Donald Trump. La primera es asesinar al líder de Corea del Norte, esto lo revela NBC. Te pregunto, ¿asesinar al líder sería la solución? Y después, que toda tu lectura acerca de esto, por favor, Carlos. Bueno, yo esa noticia la desconocía. Creo que antes de llegar a eso, indudablemente los estados tienen muchas herramientas para tratar de gestionar y de reconducir una situación como esta, y estoy seguro de que van a ser esas otras medidas las que se van a poner sobre la mesa antes de llegar a un magnicidio. Es entre otras, es lo que hemos estado viendo, es una presión militar y no solo responder a las provocaciones norcoreanas, sino reforzar la capacidad de disuasión de importantes aliados en la zona como son Japón y Corea del Sur. Bassem, tu réplica, ¿asesinarán al líder? ¿Crees que lo harán? Mira, han habido sueños eternos, muy largos, muy viejos, por parte de Estados Unidos, de acabar con cualquier gobierno, bajo ese realismo político que define la política exterior de Estados Unidos, de acabar con cualquier gobierno que se intrometa a sus intereses, que no puedan ellos torcer el brazo. Y Corea del Norte, entre muchos otros gobiernos en el mundo, ha sido siempre una piedra en el zapato, ha sido siempre un estorbo para los intereses de Estados Unidos. Pero sobre todo, ha sido también un factor de conflictividad necesaria en la región para justificar todo ese avance militar, toda esa venta armamentística que han tenido allí Estados Unidos. Por tanto, quizás ellos tengan ese sueño profundo, ese sueño de acabar con el líder norcoreano, pero una cosa es tener ese sueño, hacerlos en película. Ayer veía una película de esas películas hollywoodenses donde asesinaban al líder coreano. Ahora una cosa es esto y otra cosa es la realidad, otra cosa es que puedan hacerlo. Corea del Norte ha desarrollado una capacidad defensiva interesantísima y por tanto un pueblo también que defiende a su líder. Uno tiene que aceptar las diferencias que uno pueda tener, que los gobiernos y las diferentes ideas que puedan haber en el mundo en torno a cómo construir una sociedad de acuerdo a la cultura, a la particularidad histórica de ese pueblo, pero ahí está, un pueblo que defiende a su líder y ha sido muy difícil para Estados Unidos acabar con ese líder. Bien. Carlos, la otra opción que plantea el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se lo plantea Donald Trump, es las armas nucleares. A pesar de que tu posición es conciliatoria, ¿qué opinas de esto? Bueno, el uso de armas nucleares es evidentemente una opción, pero a buen seguro es la última de las opciones, porque es un arma definitiva, aunque hay armas nucleares de distintas capacidades. No olvidemos que estamos en la última frontera de Guerra Fría que queda en el mundo, la que separa Corea del Norte y Corea del Sur. Es verdad que ahora entre Rusia y los Estados Unidos algunos hablan de que se vuelve a un ambiente de Guerra Fría, pero en realidad la Guerra Fría ya terminó, allá por 1989,
1990 y dejó una frontera que ha permanecido intacta durante décadas y que es una frontera donde la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre los dos modelos, es una realidad. Es una frontera tan vulnerable y tan volátil y tan compleja que se ha conseguido durante largas décadas evitar precisamente la escalada que lleve al uso de las armas nucleares. Yo no veo por qué, aunque la crisis no de la que estamos analizando ahora, sino que se arrastra desde hace meses, incluso años, desde 2006, con esas provocaciones norcoreanas, con sus pruebas nucleares y con sus lanzamientos de misiles, no veo por qué ahora se va a llegar irremisiblemente al uso de armas nucleares. Hay otras opciones y las partes, yo creo, que están y seguirán estando interesadas en usar esas opciones antes de usar el arma nuclear. Bien, yo tampoco vería por qué, Carlos, pero lo que sí estamos viendo es que la tercera flota, por ejemplo, nunca había estado ahí desde la Segunda Guerra Mundial y hoy está llegando ahí y parecería que va en serio. Te lo pregunto a ti, Bassem, ¿va en serio? ¿Serán capaces de dispararle a Norcorea o le tendrán miedo o le dispararán algún misil? ¿Tú qué crees que pase? Mira, yo creo que sería muy difícil llegar a esa aventura militar con Corea del Norte, un país que ha logrado desarrollar una capacidad defensiva impresionante, que es quizás lo que más irrita a los Estados Unidos y a sus lacayos de la región, de la imposibilidad que tienen ellos de poder acabar con un gobierno que ha logrado defenderse. Es allí el punto clave, es allí esa capacidad defensiva lo que hace a Corea del Norte y su política y su acción completamente disuasiva en la región. Es decir, Bassem, ¿tú crees que Estados Unidos... Una acción disuasiva que evita, que prohíbe, que cohíbe a los Estados Unidos de llegar a una situación verdaderamente lamentable y que yo creo que ni siquiera ellos quisieran llegar a ese momento, a ese contexto de una guerra que podría transformarse rápidamente en una guerra de carácter nuclear, porque estamos hablando de un país que posee una capacidad disuasiva nuclear. Pero ¿tú crees que no tenga el poder Estados Unidos como para vencer a Corea del Norte? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, sin duda. Estamos hablando de un país que tiene un arsenal nuclear importantísimo, uno de los más grandes del mundo. Estados Unidos lo posee. Podría propinar daño, pero ese gran daño también afectaría a sus aliados países de la región, lo que haría el juego o ha provocado que el juego esté trancado. Es decir, cuando uno se arriesga, cuando Estados Unidos se arriesga o plantea una guerra con Corea del Norte y Corea del Norte tiene la capacidad de afectar importantes intereses económicos y militares también, pero fundamentalmente económicos de Estados Unidos en toda la región, en Corea del Sur, en Japón y en otros países de la región, entonces creo que eso es lo que limita a Estados Unidos de esta acción frontal contra Corea del Norte. A ver, Carlos, yo sé que tu posición es conciliadora, pero te vuelvo a repetir, ya sé que tu deseo es que no lleguen, o que tu pronóstico es que no lleguen a la guerra, pero en caso, y me preguntan mucho en las redes, que te pregunte, en caso de que Estados Unidos ataque, ¿cómo sería el ataque? Tú como analista y como profesor de Relaciones Internacionales, ¿cómo sería el ataque de Estados Unidos a Corea del Norte? Bueno, un ataque contra ese país habría que situarlo en un contexto, porque no hemos nombrado hasta ahora a la República Popular de China. Es decir, que en esta partida, que efectivamente da la impresión de que es más peligrosa que en otras ocasiones, hay otros actores también que juegan su partida. La República Popular China es fundamental, es un punto de apoyo prácticamente el único que tiene Corea del Norte, pero es un país que también, y sobre todo en los últimos tiempos, ha empezado a aplicarle medidas de coerción, entre otras las sanciones en el Consejo de Seguridad. Es, por tanto, y pensemos que Donald Trump estaba recibiendo al presidente chino, a Xi Jinping, en Washington, cuando esta situación entró en una fase nueva en términos de agravamiento, es más que previsible que entre estos países se logre evitar la escalada.
En cualquier caso, estamos hablando demasiado de armas nucleares. Hay otro tipo de armas, que son las armas convencionales, y por supuesto entre el abanico de armas nucleares hay armas nucleares muy variadas, desde las de teatro, que son las más básicas, hasta las estratégicas. Pero los Estados Unidos podrían efectivamente dar un paso adelante en relación con Corea del Norte, pero podemos pensar en medidas propias de la ciberseguridad y de la ciberdefensa, es decir, manifestar a ese país que hay una intención clara de ponerle un freno a su política de provocación. Y eso puede ocurrir sin que necesariamente se llegue al uso de las armas nucleares en términos clásicos. Es esa la partida, y a la vez no perdamos también de vista que la presencia naval de los Estados Unidos en la región no tiene que ver única y exclusivamente con Corea del Norte. No olvidemos que la partida que se está jugando y se va a jugar en los próximos meses y años tiene también como participante a China, que es un país que cada vez tiene una presencia mayor en términos militares en la región y que genera problemas en términos bilaterales con países como Corea del Sur, como Japón, como Filipinas y otros. Por tanto, es una zona muy militarizada que lo va a seguir estando, y Corea del Norte efectivamente es un actor que, aparte de nuclear, porque ha manifestado que tiene armas nucleares con sus explosiones, con sus pruebas nucleares, y que ha mostrado también que tiene un I+D respetable, porque tiene también una política espacial y tiene una generosa política de misiles, y ha diseminado tecnología de misiles a países terceros. Ese es un país indudablemente que en esa partida genera preocupaciones, pero no solo a los Estados Unidos, también incluso a China le provoca preocupación. Bien. A ver, Bassem, el jefe del Comité de Defensa del Senado ruso, Víctor Ozervov, alerta en este momento que la decisión de Donald Trump, el envío de la flota de guerra de Estados Unidos, puede provocar sí que el líder coreano responda precipitadamente y entonces sí se arme el gran conflicto. ¿Cuál es tu análisis de lo que dice Rusia? Yo escuchaba a Carlos, a quien estás entrevistando, creo que desde España, y él hablaba de la política provocativa de el líder coreano, de Corea del Norte, de la República Popular y Democrática de Corea. Y estamos viendo hoy que quien ha estado desde siempre provocando, acorralando, sancionando, bloqueando a Corea del Norte es Estados Unidos y los países que le hacen la comparsa en la región. Es decir, la política provocativa la estamos viendo hoy más que nunca con el envío de esta tercera flota hacia Corea del Norte, lo que podría, y nadie lo quiere, por algún error humano, provocar una catástrofe en la región. Mira, yo no creo en esa política de Estados Unidos de tratar a través de la fuerza, tratar de buscar, es decir, utilizar esto como un disuasivo para presionar a Corea del Norte a que se desarme. Si Corea del Norte llegase a desarmarse, podría ocurrirle lo mismo que ocurrió con Irak y con otros países como Libia también más recientemente. Podría ser acabada, y eso lo entiende muy bien Corea del Norte, la dirigencia coreana. Repito, podemos estar en desacuerdo con la política que implementa en su país, pero ya eso es un asunto de los coreanos, es un asunto propio del pueblo norcoreano para dirimir en esto. Ahora estamos viendo una situación bastante peligrosa que se está deviniendo en la región y que esto podría llevar a un conflicto que nadie desea, inclusive que ni siquiera los Estados Unidos desea, porque tendría mucho más que perder en la región. Bien, Carlos, ¿por qué está tan valiente Corea del Norte? ¿Por qué ha sido tan valiente el líder norcoreano? Me preguntan mucho que si detrás de Norcorea está en realidad China. Bueno, China está, y me atrevería a decir que incluso está a su pesar, en el sentido de que desde la perspectiva china está claro que tiene que seguir manteniendo el statu quo en la región, porque el debilitamiento del régimen norcoreano podría automáticamente llevar a un reforzamiento de la presencia occidental en la península de Corea y en el Pacífico occidental. Es decir, que ahí China tiene claras las ideas y a la vez tiene la dificultad en términos diplomáticos de tener que gestionar las relaciones con un líder que es un líder complejo. De hecho, esas declaraciones del alto cargo ruso nos ponen en evidencia que estamos hablando de un líder imprevisible. Y no perdamos de vista que pertenece a una dinastía. Corea del Norte es un régimen totalitario, lo fundó el abuelo del presidente actual, continuó en el poder su padre y ahora su hijo. Desde que está en el poder Kim Jong-un, se ha disparado en progresión geométrica tanto las pruebas nucleares como las pruebas de misiles. Es decir, es un líder
provocador. Es un líder. Pero eso no estaría ordenado por China. Ese arsenal heredado, Carlos, y que mantiene y desarrolla, está jugando una partida extremadamente peligrosa en la región. ¿Eso no estaría ordenado por China, Carlos? Yo creo que no, porque en los intereses chinos no está el disparar la tensión como se está disparando. Otra cosa es que China tenga indudablemente una política muy cauta en relación con Corea del Norte, y que China, es verdad que en sus declaraciones acusa a las dos partes, es decir, a los Estados Unidos primero, por aquello de su proyección en la región, y también a Corea del Norte. Y en ese sentido, China es un actor fundamental para desactivar crisis como la actual, pero siempre hay un margen de maniobra que tiene el líder norcoreano que efectivamente nos debe de preocupar a todos, porque todos queremos creer, yo el primero, que esta va a ser una crisis más y que pasaremos página, pero como decía también antes, los antecedentes de Kim Jong-un en el poder son los de un líder que está jugando sus bazas en términos provocadores, desarrollando su armamento nuclear y provocando no solo a los Estados Unidos, sino a sus vecinos más inmediatos, porque hablamos poco de Corea del Sur y de Japón, y son estados que también tienen sus percepciones de seguridad que son tan legítimas como las de los demás. Oye, Carlos, antes de pasar con Bassem, ¿es Estados Unidos el único que tiene que actuar contra todos los que cree que son peligrosos? Estados Unidos tiene efectivamente una estrategia global porque es la única superpotencia que queda en el mundo, y además su zona natural de proyección en estos últimos años, lo fue con Obama y lo va a seguir siendo con Trump, es el Pacífico. En ese sentido, no olvidemos también que en el Pacífico las cosas se están tornando en algunos rincones en contra de los intereses estadounidenses. Veamos, por ejemplo, la actitud del nuevo presidente de Filipinas, y veamos la actitud de China, que es un actor emergente, potente, y que le planta cara a Estados Unidos en la dimensión comercial y también en la de política exterior. Bien. Por tanto, los Estados Unidos tienen la capacidad nuclear, efectivamente, tienen la mayor capacidad de disuasión en la región, y es normal porque las garantías de seguridad, que aunque en campaña Trump parecía que las ponía en entredicho en relación con Japón o con Corea del Sur, en el momento crítico actual esas garantías de seguridad se están manifestando plenamente. Corea del Sur y Japón no son capaces de defenderse evidentemente de Corea del Norte, pero tienen detrás a los Estados Unidos. Bien, Bassem, tu réplica a lo que dice Carlos, y yo te pregunto también, en caso de una guerra, ¿tú crees que Rusia, China intervendrían o se quedarían con los brazos cruzados? ¿A quién apoyarían? ¿Qué harían, por favor? Mira, me llama mucho la atención lo que comenta Carlos, sobre todo porque Carlos todavía vive en la época de la poscaída soviética, de la caída de los años 90, todavía vive en los años 90, Carlos, donde Estados Unidos se había erigido como una superpotencia mundial y efectivamente dominaba. Era el país hegemón en el mundo desde 1990 hasta el 2003, 2004, 2003, esa fecha donde Rusia vuelve a resurgir como una potencia y comienza a reclamar también espacios importantes en su región, ese espacio vital necesario, y ahí vemos lo que ha estado pasando hoy en Ucrania, en Eurasia completamente, donde Rusia vuelve a tomar posiciones importantes y aliarse con países de la región, y eso marca el inicio de un mundo multipolar. También China, que se ha convertido en una potencia económica mundial, en la primera, podemos decir, en razón comercial, la primera potencia económica mundial, y también posee una fuerza militar no menos despreciable. Ya nos vamos, una capacidad misilística nuclear interesantísima. También Irán, entre otros países, son potencias medias. Creo que no entiende ese contexto Carlos. Ahora, en ese ámbito, ¿qué podría pasar si vemos, si revisamos el historial de agresión de Estados Unidos? El repertorio, Estados Unidos lo tiene más grueso, el repertorio de provocaciones y de agresión, Estados Unidos lo tiene más grueso, y de hecho, muy cerca de allí, en 1945, Estados Unidos utilizó una bomba nuclear contra un país que es hoy su lacayo favorito, que es Japón. Por cierto,
Si se llegase a una acción militar contra Corea del Norte, sin duda desembocaría en una acción de carácter nuclear, porque Corea del Norte tiene la capacidad defensiva para propinar un daño importante económico y militar a Estados Unidos en la región. Nos vemos. Pero ¿qué pasaría con China? ¿Qué pasaría con Rusia? Sin duda, China es la más afectada. China es la más afectada y tendría alguna participación, quiera o no quiera China, tendría que marcar una posición importante. La primera y la más importante de China es evitar que se llegue a una conflagración nuclear con Corea del Norte. Bien, eso sería desastroso. Te agradezco mucho. Para China, tenemos que para Estados cortar. Unidos especialmente. Gracias, Carlos Bacén, muchísimas gracias a los dos, se nos fue el tiempo como siempre. Gracias. Hace pocos días, el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, el exdirector general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, advirtió al mundo de que estamos yendo a pasos acelerados a un nuevo conflicto nuclear. Según dijo el doctor El-Baradei, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, del presidente ruso, Vladimir Putin, de Irán, de Corea del Norte, todo eso está provocando la mayor amenaza de una guerra nuclear en más de 50 años. Y simultáneamente, un reciente editorial del New York Times condenó las declaraciones de Trump de que no le asustaría una nueva carrera nuclear y señaló que la posibilidad de un conflicto nuclear, esto es el New York Times, está aumentando porque estamos en una coyuntura más inestable que antes por varios motivos, por la personalidad impulsiva de Trump y por la creciente agresividad de Irán, de Rusia y de China. ¿Son exageradas estas advertencias o no? Se lo vamos a preguntar directamente al Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei. Vamos a ver lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios expertos. Vamos a tener en nuestros estudios al doctor Luis Fleischmann, profesor de la Universidad de Barry y asesor para el Centro de Políticas de Seguridad en Washington. Y desde Moscú vamos a tener a Xavier Colás, corresponsal del diario El Mundo de España en Rusia. Bueno, empecemos con la entrevista al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei. Lo entrevistamos desde Colombia, donde estaba participando en una reunión de premios Nobel, y hablamos con él pocos días después de que Irán lanzara una prueba de misil balístico y Trump respondiera con un semi-ultimátum advirtiéndole a Irán que está en la mira de Estados Unidos. Empecemos con la entrevista. Doctor El-Baradei, muchas gracias por darnos esta entrevista. Doctor El-Baradei, ¿cuán seria es esta escalada de tensiones entre el gobierno del presidente Trump y el gobierno de Irán? En un contexto global general es bastante seria. El mundo se ha vuelto más combativo, belicoso y menos tolerante. Y en gran parte es por la retórica del gobierno de los Estados Unidos o su presidente Trump hacia Irán. Y no veo o entiendo la razón por la cual, después de 10 años de negociaciones y acuerdos donde les aseguramos a la comunidad internacional que Irán no está desarrollando armas nucleares, y por el contrario, estamos buscando un desarrollo económico contemplando los derechos humanos, no veo la razón por la cual estamos escuchando esta retórica de parte de la administración de Trump. Es desconcertante. Debemos recordar lo que pasó en la guerra de Irak. Usar la fuerza, declaraciones belicosas, sanciones, no es el camino adecuado. Terminamos con una guerra en Irak, con una nación completamente diezmada. Surgió ISIS, el Estado Islámico, y creamos una explosión e implosión en el Oriente Medio. Por eso espero que la administración de Trump entienda las enseñanzas de la historia. El diálogo y la reconciliación son los caminos a seguir. Entiendo perfectamente que Estados Unidos necesite protegerse a sí mismo. Nadie lo cuestiona. Todo país debe protegerse contra el extremismo y el terrorismo, pero no a través de un castigo colectivo. Cuando miras las sanciones inmigratorias a países musulmanes, para mí eso solo sirve para que los grupos extremistas consigan y recluten más simpatizantes. Por eso tengo la esperanza que la administración de Trump se tome el tiempo de entender las implicaciones de sus actos y el lenguaje que están usando. Por ejemplo, no se puede concebir que el presidente Trump a la medianoche envíe un Twitter contando que aumentará su capacidad nuclear. Él no entiende que esto significa, en un lenguaje simple,
que nos estamos acercando a un holocausto nuclear. Necesitamos tener mucho cuidado con las palabras que usamos y nuestras acciones. Pero antes de ir a eso, doctor El Baradei, ¿acaso la prueba de lanzamiento de un misil balístico de Irán hace unos días no fue una provocación de Irán? ¿Por qué cree usted que Irán hizo esa prueba? Tendríamos que preguntarle directamente al gobierno iraní, pero me pregunto, ¿por qué otros países también están haciendo pruebas balísticas? Si un país quiere tener un sistema de defensa y seguridad, no se puede basar en lo que los otros países dicen tener o en la igualdad de condiciones entre países. Espero que ningún país llegue a lanzar un misil balístico, pero debemos entender que Irán se siente amenazado, con razón o sin razón. Y necesitamos asegurarle a Irán que no serán atacados y por ende no necesita hacer ninguna prueba balística. Pero con el lenguaje de Trump, y si consideras la situación de Irán, ¿no harías lo mismo que los iraníes? Necesitamos abrir el diálogo entre estos dos países. Como mencioné anteriormente, Irán y el mundo, en particular con Estados Unidos, han estado en negociaciones por 10 años y finalmente se llegó a un acuerdo. Si existe algún punto a mejorar o discutir, la solución es sentarse en la mesa de negociación nuevamente, dialogar y generar confianza entre las partes, pero no amenazar y criticarse mutuamente. Para mí, ese no es el camino a seguir. Pero, doctor El Baradei, además de la prueba del misil balístico de Irán, el gobierno del presidente Trump dice que Irán está apoyando a los rebeldes de Yemen que atacaron recientemente a una nave de Arabia Saudita, que Irán está extendiendo su influencia en Irak. El propio gobierno de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico están diciendo que Irán está agrediéndolos, pero constantemente. ¿No es cierto eso? ¿Es cierto o falso? Puedo decir que es cierto y es falso. Todo el Medio Oriente está sufriendo una implosión, una explosión. Mira el caso de Siria. Después de que destruimos una nación entera, un pueblo entero, venimos 5 años después a decirles que necesitamos buscar una solución política al conflicto. Esto fue lo que tuvimos que decir hace 5 años, antes de acabar con un pueblo. Esto para mí ha sido un acto criminal por parte de la comunidad internacional. ¿Qué está pasando en Yemen y Libia? Las potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia deberían reunirse y encontrar una solución, pero con el propósito principal de proteger la vida humana. Lo que está pasando es que Oriente Medio se está convirtiendo en un campo de batalla geopolítico, donde las vidas humanas son consideradas un daño colateral. Cientos de miles de personas han muerto y después nos preguntamos ¿por qué surgen estos grupos extremistas como resultado de una violencia e irrespeto a la dignidad humana? ¿Qué podemos esperar? Irán puede estar equivocado, al igual que cualquier otro pueda estarlo, pero la solución es reunirse y negociar. Si alguien es agresivo, las Naciones Unidas debería estar ahí para moderar las negociaciones. Yo creo que todos tienen un poco de culpa. Es mi opinión personal. Hemos llegado a tener más de 100 guerras en el Medio Oriente sin el más mínimo interés en el futuro de la gente que vive ahí, de sus ansias de paz, de libertad y de dignidad. Y deberíamos enfocarnos únicamente en eso, y no en el interés geopolítico de ningún país. Usted acaba de mencionar el peligro de una guerra nuclear. Usted escribió en un tuit el 27 de diciembre pasado que el mundo, según Trump, sea un lugar peligroso. ¿Está usted insinuando que Trump podría desencadenar una guerra nuclear? No estoy insinuando eso, pero vemos al presidente Trump, al presidente Putin, a Theresa May, vemos a los países con armas nucleares haciendo declaraciones alegres sobre su necesidad de modernizar su armamento nuclear. Hablamos de trillones de dólares en presupuestos. Estados Unidos invertirá 10 trillones de dólares en la próxima década, al igual que Rusia y China. Cuando tienes 2.000 misiles nucleares listos para ser lanzados con tiempos de respuesta de entre 30 y 60 minutos,
o que pueden ser lanzados por error humano o de computadoras, cuando vemos todo este lenguaje belicoso como el que el presidente Trump está utilizando, diciendo que voy a expandir mi capacidad nuclear, o el del presidente Putin diciendo que voy a tener sistemas de misiles mejor y más sofisticados, o cuando vemos a Theresa May diciendo que vamos a construir nuestros propios misiles nucleares, solo porque necesitan proyectar una imagen de fuerza. Cuando oyes todas estas declaraciones, cuando miras la capacidad nuclear en el mundo, por supuesto que es preocupante. Y no soy el único. Hay un grupo llamado Doomsday Clock, establecido en Chicago en 1947 por 17 ganadores de premios Nobel en ciencias y física, y desde la semana pasada adelantaron la hora 2 minutos y medio a la medianoche, significando que estamos en el periodo más peligroso desde 1942. Así que hay preocupación. La gente está preocupada. Los expertos están preocupados. Los que entienden la situación están preocupados. Necesitamos disminuir la retórica belicosa. Necesitamos incitar al desarme nuclear y no al revés, como cuando se comprometieron desde 1970 con el Tratado de No Proliferación, donde todos los países con armas nucleares se comprometieron a deshacerse de sus armas atómicas. Pero estamos viendo todo lo contrario. No están honrando su compromiso con el acuerdo firmado. Y la gente común, el pueblo, necesita hacerse oír y ser escuchada, como pasó cuando en Estados Unidos marcharon por los derechos de las mujeres. A mí me gustaría ver al pueblo marchar por ver un mundo sin armas nucleares. Necesitamos salvarnos de nosotros mismos. Necesitamos salvarnos de la autodestrucción. Con nosotros estamos viendo la entrevista que le acabamos de hacer al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohammed El-Baradei. Él dice que el mundo se está acercando peligrosamente a una guerra nuclear. Sigamos viendo la entrevista. Doctor El-Baradei, ¿Irán está cumpliendo con el tratado nuclear que firmó el año pasado con Estados Unidos y otros países o sigue desarrollando su programa nuclear? No, según la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que está supervisando Irán, Irán está cumpliendo con todas sus obligaciones. No existe ningún reporte de lo contrario. Por eso debemos ser cuidadosos con nuestra retórica. No podemos simplemente amenazar a Irán o tratarlos como los malos de la película. Necesitamos ser más congruentes con nuestras declaraciones. Algunas veces la simple retórica puede desencadenar acciones de respuesta equivocadas. ¿Cuál sería el impacto de las nuevas sanciones a Irán por parte de la administración del presidente Trump? ¿Cómo cree usted que va a responder Irán? Desafortunadamente, si existen estas sanciones adicionales, los más afectados serán los civiles iraníes, las personas que viven allí. Pero asumo que Irán va a tomar represalias. ¿Cómo? No lo sé. Pero, como acabas de decir, existen preocupaciones sobre la influencia de Irán en la región. De lo que sí estoy seguro es que Irán no se quedará con los brazos cruzados y buscará retaliación, como cualquier otro país cuando le imponen sanciones. El problema es cuando venga la contrarretaliación para Irán, y así sucesivamente iremos yendo en la dirección menos adecuada. Doctor Luis Fleischmann, gracias por estar con nosotros. Doctor Fleischmann, ¿cómo ves estas pruebas de misiles balísticos de Irán? O sea, ¿Irán es el agresor o es la víctima de la retórica de Estados Unidos, como decía el premio Nobel El-Baradei? No, porque en realidad no es la primera vez que Irán hace este tipo de pruebas con misiles. Lo hizo incluso bajo la presidencia de Barack Obama, que en realidad fueron los arquitectos del acuerdo con Irán. Es una actitud definitivamente agresiva, y es por eso que, digamos, con todas las controversias y todos los elementos controvertidos hasta ahora en la administración de Trump, esta actitud por parte del gobierno de Trump es la actitud correcta. ¿Por qué? O sea,
Irán es, o sea, el agresor o... A ver, ¿cómo? Bueno, Irán por definición es un agresor. El problema Porque el Baradei está diciendo que todos los países hacen pruebas nucleares y que Irán es uno de ellos. ¿Cuál es la diferencia entre Irán y los demás? La diferencia es que Irán es un estado forajido, un estado que está considerado el mayor apoyante, auspiciador de terror en el mundo, esto por el Departamento de Estado. Segundo, están apoyando actividades subversivas o terroristas en países como Irak, como Yemen, como el Líbano. Tienen presencia en Asia Central también, apoyando, digamos, a los grupos que ellos quieren apoyar, pero ni que hablar de Siria, donde son parte de esta guerra sangrienta que el mismo el Baradei lo reconoció. Y por otro lado, el acuerdo nuclear no incluye este tipo de actividades terroristas y subversivas, en realidad lo excluye, y lo que dijo el presidente Obama hace unos meses en una entrevista que le dio a Jeffrey Goldberg es precisamente que él está de acuerdo en que Arabia Saudita y los países árabes tienen que compartir la región con Irán. De alguna forma se le dio luz verde a Irán para que continúe con todo este tipo de acciones. Entonces, en ese sentido, hacerles la sanción o sancionarlos por esta prueba balística es lo correcto hacer. Es lo correcto hacer porque es una forma de Estados Unidos de decir no vamos a tolerar ninguna violación. Es verdad lo que dijo el Baradei, hasta ahora no hubo violaciones mayores del acuerdo nuclear. Por parte de Irán. Por parte de Irán. Pero recordemos que el peligro de Irán, por definición, por lo que te dije antes, es peligroso si no cumple con los acuerdos, pero también si cumple con los acuerdos. Por las actividades extracurriculares. Por las actividades extracurriculares y por el otro lado, porque en 12 años ya no van a existir los mecanismos de monitoreo del programa nuclear. Y al no existir, ellos directamente pueden ir y desarrollar el arma nuclear en un periodo relativamente corto. O sea que Irán es un riesgo y la forma como fue firmado el acuerdo es un riesgo. Tenemos que ir a un corte que le acabamos de hacer al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohammed el Baradei. Él dice que el mundo se está acercando peligrosamente a una guerra nuclear. Sigamos con la entrevista. Doctor el Baradei, usted hablaba en el bloque anterior sobre la prohibición de entrada del presidente Trump a personas de 7 países de mayoría musulmana. ¿Cuál será el impacto de esas sanciones migratorias de Estados Unidos en la región si llegan a ser implementadas? Tendría definitivamente un impacto terrible, un castigo colectivo, o como lo llaman en Estados Unidos, una prohibición de entrada para gente de países musulmanes. Simplemente le daría más fuerza y más argumentos a los extremistas que quieran presentar este conflicto como una guerra entre dos civilizaciones. Y eso es absolutamente falso. No hay una guerra entre los más de 1.500 millones de musulmanes contra los cristianos. Estamos regresando a los tiempos medievales, donde se mataban por diferencias religiosas, de razas, color de la piel o de lenguaje. Cuando veo que el ex primer ministro de Noruega fue detenido en el aeropuerto de Dallas por haber visitado a Irán en el año 2014 y que venía a participar en una cumbre de premio Nobel y fue detenido e interrogado por 1 hora y media solo por el hecho de haber visitado a Irán en el 2014, ¿crees tú que esto es una política adecuada? ¿Crees que esto nos va a acercar? ¿Crees que este es el mensaje que debemos transmitir? Estas son las preguntas que me tienen desconcertado. Bueno, muchos coincidimos con algunas de sus críticas, pero es un hecho también que Estados Unidos ha sido atacado y está siendo amenazado por el terrorismo de estos grupos fundamentalistas islámicos. Pregunta, ¿el mundo islámico no debería hacer mucho más de lo que está haciendo para combatir a los terroristas que se están escudando detrás de la religión, detrás del Islam? ¿Por qué no hay protestas masivas en el mundo islámico contra los terroristas de ISIS, del Estado Islámico, que matan a inocentes en Estados Unidos y en Europa? Sí, creo que debería haber una protesta y que la gente debería estar indignada.
pero veo su punto de vista y pienso que tenemos una crisis en la región, donde los extremistas usan el Islam como un marco ideológico equivocado. Necesitamos trabajar en el mundo del Islam y mostrarles que están equivocados, y parte de eso se consigue con una reforma religiosa, donde les enseñemos que el Islam es una religión que predica paz y no violencia. Estoy de acuerdo con que no hemos hecho lo suficiente en este tema y realizo un llamado a todos en el mundo árabe para que lo hagamos, porque se tiene que hacer. Pero la solución no es un castigo colectivo prohibiendo la entrada a Estados Unidos por el hecho de ser musulmán. Hay mucho trabajo que se tiene que hacer de ambos lados. Pero, ¿qué no se está haciendo? Los Estados Unidos está realizando algo equivocado en este momento y el Estado Islámico no está haciendo lo suficiente. Concretamente, doctor El Baradei, ¿cómo podría el mundo occidental ayudar a que se produzca esa reforma religiosa en el mundo islámico? Creo que esta reforma debería venir directamente del Estado Islámico, pero Occidente podría ayudar invirtiendo en educación. La educación es la clave. La forma como nos entendemos a nosotros mismos, nuestros valores, nuestra religión, nuestro ambiente, es diferente cuando tienes una educación apropiada. También podrían invertir en el desarrollo social y económico. La pobreza es el arma más mortal de destrucción masiva y tenemos mucha desigualdad o falta de equidad en el Medio Oriente y en el mundo musulmán. Y no debería ser así, pues tenemos demasiados recursos, pero también desigualdad. Así que si hablara por la religión de Occidente, invertiría principalmente en educación y ayudaría a estos países en desarrollo socioeconómico y en solidarizarse con los pueblos, no con los dictadores que tienen sus gobiernos, y entender que la gente está reprimida, sin dignidad humana, y cuando no te tratan como un ser humano, difícilmente puedes actuar como uno. Doctor Fleischman, ¿hay indicios de alguna reforma religiosa a la que se refería el Baradei en el mundo islámico? Bueno, yo creo que cómo se lleva a cabo esta reforma religiosa, no, pero que hay retórica en favor de una reforma religiosa, sí. Lo escuchamos al Sisi hace unos meses. Al presidente egipcio. Al presidente egipcio, en realidad hace un año, ya en enero pasado, él hizo una declaración diciendo de que el Islam tiene que reformarse. Sí, pero al mismo tiempo el Baradei está diciendo de que Occidente debería dejar de apoyar a los dictadores, y el Sisi es uno de ellos. Bueno, sin duda. Sin duda, y es verdad lo que él dice, que los islamistas en realidad se aprovechan también de una situación de vulnerabilidad, y habló de una reforma general que tiene que ser una reforma de educación. O sea, el nivel de analfabetismo es altísimo en el mundo árabe, el nivel de desempleo es altísimo, estamos hablando de más del 40% de desempleo. Las estadísticas son horripilantes. El mundo árabe es un mundo en decadencia, es un mundo en una crisis total. Y en este momento los árabes son los que tienen que lidiar con eso, sea lo que sea. Yo en realidad estoy en contra de culpar al Occidente. Esos son, digamos, es el legado que viene de la época colonial. O sea, todos los males que tenemos ahora es por culpa del Occidente. Yo totalmente rechazo eso, pienso que es la responsabilidad de los países árabes en ese sentido. Lo que sí yo estoy de acuerdo con el Baradei es en el hecho de que la retórica nuclear es obviamente un problema. Y pienso que lo que tiene que hacer Trump, y aprovechando sus buenas relaciones con Putin, es justamente volver a la detente. Sí, y bajar la retórica, porque ahí van a tener más legitimidad para monitorear a Irán. En ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos, seguimos con la entrevista con el Premio Nobel El Baradei. Estamos analizando la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de la Paz y exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Mohammed El Baradei. Él dice que el mundo se está acercando peligrosamente a una guerra nuclear. Vamos a Moscú, hablando con el corresponsal del diario El Mundo en Rusia, Xavier Colás. Hablamos con él hace pocas horas, veamos lo que nos dijo.
Xavier Colás, gracias por estar con nosotros. Xavier, recién nos decía el Premio Nobel de la Paz, Mohamed El-Baradei, que el mundo está al borde de un holocausto nuclear, entre otras cosas porque por esta escalada de tensiones entre Estados Unidos, Irán, China y la posibilidad latente de un problema con Rusia. ¿Cómo ven todo esto en Rusia? Bueno, pues en Rusia están muy atentos a los primeros movimientos de Donald Trump. El presidente de Estados Unidos en un primer momento pareció dispuesto a poner encima de la mesa precisamente el asunto del desarme nuclear como, digamos, zanahoria o moneda de cambio a cambio de retirar las sanciones contra Rusia. Pero esto es mucho más complicado de lo que parece, porque Estados Unidos quiere seguir manteniendo, por supuesto, un predominio nuclear y además Rusia no quiere tampoco negociar con eso. Recordemos que el tema del asunto de las armas nucleares no compete solo a dos bloques, está también China, por ejemplo, entre medias, está también Irán. Así que esa primera iniciativa para destensar la situación, es decir, para que a Rusia se le quitasen las sanciones a cambio de un desarme nuclear, parece en un primer momento un paso mucho más complicado de como lo se formuló en un primer momento desde el entorno de la Casa Blanca. Y en efecto, la tensión que se ha alcanzado durante el mandato de Obama es muy fácil de mantener y sin embargo muy difícil de rebajar. Está por ver hasta qué punto la administración de Trump da los pasos adecuados para que los rusos y el resto de países con armamento nuclear puedan dar un paso atrás. Pero insisto en el mensaje inicial, la tensión nuclear es muy fácil aumentarla y sin embargo hacerla decrecer es bastante complicado. Al menos así es como se han tomado aquí esos primeros pasos de Donald Trump. ¿Tú crees, Xavier, que esta luna de miel entre Trump y Putin va a durar? ¿O ambos se están midiendo, se están observando y van a terminar a las patadas? Es difícil predecir, pero sí que puedo asegurar que los rusos están más que nada a la expectativa. Sí que es verdad que en el caso ruso, la otra alternativa, es decir, la alternativa a Trump, que era Hillary Clinton, le resultaba tan desfavorable y tan antipática que en un primer momento se alegraron de la victoria de Trump. Difícilmente lo ha podido esconder el gobierno ruso, aunque siempre insiste en su neutralidad. Pero Hillary Clinton ya forma parte del pasado. Ahora es Trump el que está al mando de la Casa Blanca y los rusos están atentos para ver por dónde va a salir, porque es verdad que es tal vez uno de los presidentes más impredecibles que hemos tenido en los últimos tiempos. El propio carácter de Trump, y esto ya es una opinión personal, es algo preocupante para el Kremlin porque el poder ruso es algo que ha ido en aumento, su predominancia, sobre todo en sus áreas de influencia, en Ucrania, en Siria, etcétera, ha ido en aumento, pero no les gusta la política temeraria. Si alguien tiene que jugar lo que ellos llaman lo que se llama la wild card, quieren ser ellos. Y les gusta tener enfrente a socios, como ellos dicen, en otros casos aliados, en otros casos directamente adversarios, que sean predecibles. El carácter impredecible de Trump es un problema para Rusia y puede ser también un problema para el conjunto de los países occidentales, porque a Rusia le gusta ser esa parte impredecible en la ecuación. No quieren tener enfrente otra variable que no saben por dónde va a salir. ¿Cuál es la explicación de la invasión rusa a Crimea y la posibilidad de que Rusia anexe otros territorios de Ucrania o de la ex Unión Soviética en un futuro cercano? ¿Rusia es una potencia en ascenso o por el contrario es un país quebrado económicamente con un presidente que está haciendo todo esto porque necesita proyectar una imagen de fuerza? Bueno, respecto a esto último precisamente que decías, da la sensación de que Vladimir Putin no es capaz de ofrecer un proyecto civil, económico, que convenza a los rusos. Durante los años en los que subieron los precios de los hidrocarburos fue más sencillo mejorar el nivel de vida, pero ahora el país sigue dependiendo de lo mismo que antes, con lo cual la mejor salida para el gobierno ha sido precisamente estas aventuras en Ucrania, en Crimea en concreto, y en Siria, pero sobre todo Ucrania ha sido lo que ha dado más popularidad, lo que ha ayudado a Putin a recuperar la popularidad que había perdido por culpa del inmovilismo político y después la crisis económica. Es difícil imaginar ahora más
ocupaciones o más avance de Rusia en Ucrania, pero también hay que recordar que también nos costaba mucho imaginarlo antes de Crimea. En Crimea, básicamente lo que ocurrió es que Rusia aprovechó la oportunidad para devolver el golpe a Occidente. Rusia había asistido con bastante hartazgo y disgusto a la política de Occidente de exportación de la democracia y de derribar gobiernos en países como Irak, por ejemplo, o en Libia. Y en ese momento vio que tenía esa población de esa península, al menos una mayoría, a favor, y que el gobierno ucraniano en ese momento estaba desmantelado, el Estado ucraniano, con el cambio de poder, con lo cual lo que hizo fue aprovechar la oportunidad. Nuevas ocupaciones, personalmente me resulta muy difícil imaginarlo, la verdad. Creo que no lo llegaremos a ver, pero esa amenaza está ahí, y de hecho los países bálticos están muy preocupados ante la posibilidad de un nuevo avance de Rusia precisamente en esa zona. Estonia, Letonia y Lituania son países que también tienen una minoría rusoparlante y también se sienten vulnerables ante ese poder en ascenso de Rusia, difícil de predecir. Y Rusia sabe que es contemplada como un poder impredecible y por eso está jugando sus cartas también en ese sentido. Profesor Fleischmann, en los 30 segundos que nos quedan, ¿exagera o no el premio Nobel El Baradei cuando dice que estamos en la antesala de un nuevo conflicto nuclear? No, yo pienso que exagera y esperemos que no. Hay que hacer todos los esfuerzos para justamente llegar a una detente. Las relaciones con Rusia se pueden aprovechar para lograr un acuerdo en Siria, que va a ser muy difícil, pero por lo menos eso, un acuerdo en Ucrania y Crimea, y obviamente un acuerdo de reducción de armas nucleares. También, incluso con el tema de Irán, Rusia y Irán están aliados hoy en día. Rusia también se puede usar para poner presión a Irán. Eso sería fundamental. Muchísimas gracias, doctor Fleischmann. Bueno, mi opinión sobre el programa de hoy, sobre la entrevista que le hicimos al Premio Nobel de la Paz Mohammed El Baradei, el exdirector de la Agencia Internacional de Energía Atómica, quien nos dijo que el mundo se está acercando peligrosamente a un holocausto nuclear. Sus palabras. Creo que el doctor El Baradei fue un poco generoso con Irán en esta entrevista, porque dijo que Irán se siente amenazado con o sin razón y que las pruebas de misiles balísticos de Irán podrían ser explicadas como una defensa de ese país, de Irán, contra una potencial agresión extranjera. Creo que estuvo demasiado piadoso ahí, porque no nos engañemos, Irán no es un país cualquiera, ni mucho menos una víctima. Irán es un país gobernado por un régimen teocrático que apoya a grupos terroristas y fundamentalistas como Hezbollah y Hamas en el Medio Oriente. Es un país que ha amenazado abiertamente a otros con borrarlos del mapa. Eso no lo hace Estados Unidos, ni Rusia, ni China, por lo menos abiertamente. Y es un país que, entre otras cosas, ha sido acusado oficialmente de haber ordenado atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Argentina en 1992 y contra la Mutual Israelita en Buenos Aires 2 años después, que dejaron 200 muertos y centenares de heridos. O sea, Irán no es un país cualquiera, es un país acusado por buena parte de la comunidad internacional de ser un promotor y ejecutor del terrorismo. Ahora, en lo que tiene razón el premio Nobel El Baradei es en cuestionar las declaraciones del presidente Trump de que no le importaría entrar en una carrera nuclear. Esas declaraciones no hacen sino obligarnos a preguntarnos si no son totalmente irresponsables. ¿No debería Trump darse cuenta de que ya no es un candidato, de que es presidente y que todo lo que dice tiene un impacto enorme? Creo que estamos en una coyuntura muy peligrosa, porque en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Irán, en Corea del Norte, bueno, todos están mostrando sus músculos para proyectar una imagen de fuerza y nadie los está controlando. Estos presidentes están jugando con fuego. En pocas semanas, en el mes de marzo, van a empezar las negociaciones en las Naciones Unidas para un nuevo tratado para prohibir las armas nucleares. Ojalá que este tema pase pronto a las primeras planas y que el mundo se ponga en alerta sobre el peligro nuclear, porque es una amenaza que nunca ha desaparecido y que, como nos decía hoy el premio Nobel El Baradei, está volviendo a resurgir.